Mis amados hermanos, el Abba les bendiga. Vamos a la fe de David. Y esta sí que es bien importante para nosotros entender. Recuerden que nosotros queremos imitar estos testimonios de fe. Y si hay una fe que imitar, es la de David. Y es muy importante entenderlo. Para yo poder, conocer lo que era la vida de David y ver cuál era su testimonio, tuve que estudiar todos los 2 libros de Samuel, primera y segunda. Y luego me fui a los Salmos para ver cómo se expresaba, qué pasaba con David, porque cómo entender los enemigos de David si yo no entendía lo que pasó. Entonces, para poder comprender la vida de él, tenemos que estudiarla, ver lo que pasó, cómo actuó. Entonces, recuerden que el nombre de David es el amado y que en David vemos a Yeshua, ya que David profetizó mucho en el sentir de Yeshua. Y aparte de eso, David tenía un corazón conforme al de Elohim. Y ese es el corazón que nosotros debemos tener. Yo siempre le he pedido al Padre que yo quiero amarlo a Él como le amó David. ¿Y en qué consiste la fe de David? No es en lo que pasó con Goliat. Cuando uno le habla de David, sí, Goliat. No, sino la fe que tomó el camino de la excelencia, que es el amor. Ese amor que es derramado en nuestros corazones para hacer la voluntad de Él. Entonces tiene todo que ver con nosotros. Vamos a ver lo que es la fe con amor. Y para esto vamos a leer 1 Corintios capítulo 13. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Entonces, aquí estamos mirando que hay algo que va más allá de la fe. Y es el amor. El amor. Entonces, luego dice que aún repartieras todos tus bienes para dar de comer a los pobres y entregaras tu propio cuerpo para ser quemado y tú no tienes amor, nada sirve. Ahora, cuando vemos en el verso 4 que el amor es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se envanece, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Cuando vemos esto y nos vamos a la vida de David y todo lo que pasó, podemos entender que David tenía el camino de la excelencia. No solamente tenía fe, pero él tenía el amor. El amor es una acción, es una entrega. Tú decides amar. Y David decidió amar. Si se fija, y yo miraba a los demás que hemos estudiado, yo nunca vi a ninguno de los otros, te amo, tú eres mi todo. O sea, yo nunca vi esa pasión en ninguno. Sin embargo, la veo en David a través de los sufrimientos, su expresión en los salmos. Entonces, David fue muy sufrido y perseguido, y él decidió abrazarse a Elohim y amarlo, y lo expresaba. Él, en sus salmos, usted ve cómo él expresa este amor, cómo él quiere agradarlo, cómo él se aguanta en las situaciones donde a él lo provocaban a hacer lo malo. Él actuó siempre en justicia, aunque pecó, porque somos humanos, y él llegó a hacer lo malo delante de los ojos de Elohim, pero se arrepentía. Él no quería que ese amor se fuera. Él lo anhelaba, lo buscaba, lo deseaba, se deleitaba tanto en su ley, que era todo el tiempo y adorando y buscando. Y
cuando tienes fe, tú crees. O sea, tú crees. Yo creo que Él es el verdadero y el que es fiel y que Él va a cumplir. Y que Él me hizo promesa y le va a cumplir. Y tú puedes moverte. Pero el amor es un camino que Él nos llama a tomarlo. En el verso 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres están permanentes. Está la fe, ahí está la esperanza que no nos falla, la fe porque Él es fiel y verdadero, y el amor. Pero el amor es mayor. Entonces, ese es el camino. Dice que es el camino de la excelencia. Ese es el camino que Él quiere que tomemos. Tenemos la fe, tenemos la esperanza, pero tenemos que tomar el camino de la excelencia, que es el amor. Es como, tienes fe, tienes esa esperanza, pero excédete. Excédete. Fíjese que en el verso 31 del capítulo 12 dice, procurad todos los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Porque ese es el camino que tú decides tomar. Entonces, yo quiero amarle y yo le voy a manifestar mi amor. Yo me voy a exceder. Me voy a llenar. O sea, yo voy a creer. Yo tengo fe, yo creo, tengo la esperanza, pero yo voy a hacer más allá. Pero para usted tomar ese camino, claro, va a tener que soportar. Porque va a tener que aguantarse. No tomar venganza, esperar, o sea, sufrir. Y ese es el amor de Yeshua. Entonces, cuando Yeshua vive en tu corazón, la ley vive en tu corazón, el poder del Espíritu, el amor es derramado en tu corazón a través del Espíritu, tú puedes vivir ese caminar. Muchas personas conocen, saben que Elohim es verdadero y pueden tener mucho conocimiento de la palabra, pero no hay un amor expreso, no hay un amor que se entrega, no hay un amor que se preocupa del prójimo. No está eso, yo voy a orar por mi prójimo, yo voy a desearle el bien. Buscan muchas veces su propio yo. Entonces fíjese que en el caso de David es de imitar. Él sufrió porque amaba. Yeshua se entregó por amor. Entonces es entrega y es algo que eres tú que lo tienes que hacer. Yo creo, pero yo voy a ser agradecida. Yo voy a buscarle, yo voy a amarle, yo te quiero amar más, lléname de ti. Y una vez le compartí de que para qué queremos el conocimiento y para qué queremos la llenura del Espíritu. Para decir que sabemos mucho, wow, aplausos, sí, sabes mucho. No, para amarle más a Él, buscarle, adorarlo, amarle, hacer su voluntad, lo que tú me digas y me tengo que aguantar. No pagues mal por mal, no pagues mal por mal, más bien hazle un bien al que te hace mal. Y para hacer eso hay que soportar y aguantar. Entonces, este es la fe de David. Cuando comenzó su fe a ser expresa, fue cuando el tiempo de Goliat. Su valentía fue movido por la fe, donde él sabía ahí quién era ese Elohim que peleaba, que podía entregar un ejército, que lo libertaba a él cuando había un oso o un león. Y él dice, no, el mismo que me salvó en aquella ocasión es el mismo que puede tomar un ejército de miles y miles, millones de personas y ponerlo delante de ti como un solo hombre. El mismo que ha dado victoria a su pueblo. Eso es fe. Yo creo que Él es, pero fíjese, ahí es que comienza la historia del amor de David hacia Elohim. Primero esa manifestación, ahí está, o sea, podemos dejarlo ahí. Mira, la fe de David, ahí él expresó que Él es Elohim, que todo lo puede, como los demás que vimos. Wow, el que le dio la victoria, sí, alcanzaste buen testimonio, sí, obedeciste porque lo ama, lo respeta, pero lo de David es más allá. Y si usted lee toda la historia y luego ve los salmos, se va a dar cuenta de las cosas que él soportó.
todo lo que él se aguantó, y que cuando pecó, él rápidamente se arrepentía. Yo, no quites tu Santo Espíritu de mí, no te apartes, límpiame de mi maldad si yo pequé contra ti. Entonces, el amor nos impulsa a actuar. Y esa es la combinación perfecta que tenía David. Porque primero creyó en su poder y su fe en acción le llevó a confiar, a refugiarse y a amar a Elohim. Y esto se perfeccionó porque él era el ungido de Elohim. Y claro, Satanás le empezó a hacer persecución y él decide abrazarse a Elohim. Y ahí es que ese amor nace en David. Era demasiada la persecución a muerte. Lo buscaban para matarlo todo el tiempo y él lo salvaba. Y él corría a sus brazos y ayúdame, ayúdame. Y él fue entendiendo esa misericordia de él. Por eso cuando peca, estaba sufriendo mucho porque él no quería perder esa relación que tenía. Él pudo conocer ese amor inagotable. También David pudo entender esa misericordia que pocos entienden hoy, la misericordia. Por eso se matan unos con otros y se pelean porque no entienden la misericordia. También su fidelidad. Y a pesar de sus errores, nunca dudó del amor incondicional de Elohim y su misericordia. Dijo, no, yo mejor caigo en manos de él, porque sabía que él era misericordioso y que él también castigaba. O sea, cometiste un error, soporta el castigo, lo soportaré y esperaré a que él tenga misericordia de mí. Un hombre conforme al corazón de Elohim, ungido, tiene la fe viviendo en su corazón. Por eso ahí es que ve esa desesperación, porque cuando tú estás en ese amor, tú no lo quieres perder. Entonces, deseamos esa llenura, deseamos mantenernos en esa constante presencia y en el amor donde tú le hablas, él te responde. Y leyendo toda la historia de David, yo veía que él le preguntaba, ¿voy a subir a pelear contra esto? Sí, sube. ¿Voy a hacer esto? Sí. O sea, le hablaba así rápido. En otras vemos en esa desesperación donde él le dice, aquí estoy que lloro y tú no me respondes. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Muchas veces nos responde de una vez cuando la cosa es urgente y otras veces pues se demora. Y si pecamos, ¿verdad? A veces pues también se demora, estamos ahí llorando y si no los confiesas pues peor. Pero alguien que ha experimentado el amor de él y lo abraza, no lo va a querer soltar. Sabe que podemos pecar, pero de una vez nos arrepentimos. No queremos perder ese amor. Y en el Salmo 51, ahí se ve esa desesperación de David. Que lo limpie, lávame, límpiame de esta maldad. Recuérdate, en pecado me concibió mi madre. O sea, quiero obedecerte. O sea, empieza ahí a llorarle. Y él sabía que a un corazón contrito y humillado, que Elohim no iba a despreciar. Y que si él hubiese podido darle todos los holocaustos, él lo haría. Pero no, porque él quiere es el corazón. Y eso lo entendía David y eso lo entendemos nosotros. Él quiere nuestro corazón, no son los sacrificios. Entonces vemos que él sufrió mucho, tuvo mucha persecución, lo buscaban a muerte todo el tiempo. No salía de una cuando entraba en otra y después en otra. ¡Wow! ¿Y esto qué quiere decir? Que el que ama sufre. Todo el que quiera vivir una vida piadosa sufrirá persecución. Sin embargo, David creyó siempre en el fiel y verdadero. Y en cada una de sus características principalmente, que Él es ese amor inagotable, esa fuente de amor, esa misericordia fiel a su pueblo Israel. Entonces por eso fe, sin ese amor no somos nada. Tenemos que tener un corazón como el de David, alguien que vive para su voluntad, que reconoce su pecado y se humilla en la presencia de Él. Y esto David lo tenía muy claro. Aun cuando él lo insultaron en una que fue Simeí, lo insultó, le dijo, déjalo, porque Elohim se lo ha permitido. Y quién sabe si esto es para darme una bendición. Él entendía que se merecía los insultos. Y cuando soportamos humilde, Él nos bendice. Porque a veces nos pasan cosas y nos creemos que somos los mejores. Oh, yo no me merezco esto. No, si Elohim lo ha permitido es porque sí te lo mereces. Y si vemos la historia, ¿qué fue lo que pasó allí?
porque este Simei le decía, tú, mira, tu propio hijo está en contra de ti por tu maldad, y empezó a hablarle en cuanto a lo de Saúl, y mintió, pero lo de Absalón fue verdad. O sea, cuando él peca con lo de Betsabé, el padre le dice, la espada no va a salir de tu casa, y lo vas a ver en tu propia casa. Y en Absalón se cumplió, y lo sufrió. Esa era la consecuencia de su pecado y de su maldad. Entonces, el enemigo siempre va a usar algo que pasó en tu vida, claro, lo va a poner más grande, pero siempre dentro de toda cosa que nos pasa en nuestra vida hay algo de verdad. Hay algo allí, por lo cual es mejor callar y soportar. Porque cuando tú callas y soportas, el Padre te bendice. ¿Por qué? Porque no te saliste a defender. No, es que yo soy el mejor. No. Es que no hay nada bueno en nosotros. Y lo bueno que tenemos es porque Él habita en nuestro corazón. Es por eso. Entonces, David tomó el camino de la excelencia. Si bien vemos los obedientes, los fuertes, esforzados, vemos libertadores con los demás que hemos estudiado, pero también en David vemos a Yeshua, un reflejo de Él. En ese amor, también en el amado, porque David el amado, entonces Salomón el amado, y vemos que los cantares pues simbolizan a Yeshua, y muchas veces pues en la escritura cuando habla de David el amado, realmente está hablando de Yeshua el amado. También el que fue más perseguido de todos fue David. El que más amó fue David. A veces la persecución y los sufrimientos lo que nos llevan es amarle más, a buscarle y a conocerle. Entonces yo veo a todos los antes mencionados que obedecían y conocían su carácter, su fidelidad, que Él es compasivo, misericordioso. Pero como David, o sea, yo de verdad que después de estudiar todo lo de David, yo le decía al Padre, ayúdame a digerir todo esto. Yo necesito digerir esto para poderlo explicar, porque tuve que estudiarlo todo. Y era como, wow, o sea, comprender la vida de David. Y yo nunca vamos a llegar a tener un tipo de persecución como esa. Pero él llegó a amarle. Y por esa persecución y ese sufrimiento, y aún por su pecado, todo tuvo un propósito. Porque de ahí salieron todos esos salmos, donde nosotros allí no solamente vemos profecías de Yeshua, pero también donde nos podemos identificar en la vida con situaciones que nos pasan. ¿Cómo era que David le decía, yo confío en ti, mis enemigos se han multiplicado? Claro, tenemos que entender por qué se multiplicaban los enemigos. Y cuando él dijo, mira, yo le voy a leer algunos de los salmos, cuando él le dijo, yo no he hecho nada. Y si yo hice algo, pues entonces que me persigan y me maten. Pero en verdad era que él no había hecho nada. Lo odiaron sin causa. Y también así fue a Yeshua. O sea que él sabía que lo aborrecían sin él haber hecho nada, igual que muchos de nosotros nos aborrecen sin causa. Y es porque todo el que quiera vivir la vida piadosa de Yeshua va a sufrir. El que quiera agradarle, el que lo ama va a aguantar. Entonces cuando tú lo amas, se levanta el odio contra ti. Entonces, en los otros yo veo pues respeto, ¿verdad?, a la autoridad, veo temor, veo gozo en las victorias. Pero David es diferente. Yo veo gozo en las pruebas. Veo sus escritos y allí veo un cantor, un poeta, que no solo peleaba y era guerrero y que ganaba batallas, pero todas las batallas las ganaba porque Elohim estaba con él. Pero también veo a uno que se goza, que danza, que expresa ese amor en toda su vida. Y una cosa que también me llama la atención, que en el caso de David, él le hablaba, pero no fue como en los demás, que se apareció, que le habló el ángel de Elohim, o sea, no tuvo un encuentro así, pero tenía una intimidad en el espíritu que todos nosotros podemos tenerla. Porque él hablaba, él les respondía, él le escribía los salmos, que es como escribir cartas, y él
se inspiraba en el Espíritu y el Padre les revelaba y hablaba a través de él. Y cuando no, él mandaba entonces un profeta que le hablara a David. Entonces, sin embargo, fíjese que el Espíritu moraba en él. Y a través del Espíritu, él escribió todos estos salmos que reflejaban su amor, sus sufrimientos, persecuciones, enfermedades. Entonces, aquí podemos ver en el amado a Yeshua, elegido del Abba, ungido, despreciado por sus hermanos también, perseguido, probado. La fe de David es la fe de todo aquel que ama tanto su ley que lo lleva a amarlo con todo el corazón y hacer su voluntad. Yeshua tenía la ley en medio de su corazón para hacer su voluntad y de la misma manera lo expresó David en el Salmo 40. Vamos a leer del 6 al 8. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Elohim mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. La ley estaba en medio del corazón de David. La ley estaba en el medio del corazón de Yeshua cuando vino a hacer su voluntad. Él es la ley y él ahora, esa ley habita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo y el Espíritu derrama ese amor y nosotros podemos caminar en la fe creyéndole a él en el mismo amor que tenía David, llenos de él, entregando y dando, teniendo una intimidad constante con Elohim a través de Yeshua. Este era el mismo sentir de David, el mismo de Yeshua y debe ser el mismo nuestro. Un corazón conforme al de Elohim. Y si Yeshua vive en nuestros corazones y le amamos, el mundo también nos aborrecerá. Es así, es automático. En el momento que tú decides entregarlo todo por ese amor, como dice el libro de Cantares, capítulo 8, de cierto, te van a menospreciar. Pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese es el mejor camino. Y ese es el que el Padre quiere que tú tomes. Entonces, esa es la fe de David, la de Yeshua en nosotros, aquel que le cree tanto como para entregarlo todo por amor. El amor perfecto echa fuera el temor. Cuando Yeshua vive en nosotros, perfecciona a través de la ley nuestro corazón, nuestra alma, nos perfecciona. Ese es el camino de la excelencia, una fe llena de amor. Y esa es la fe de David. Ahora yo le voy a leer algunos, ya después de haber estudiado la vida de David, algunos de los versos en cuanto a su sufrimiento. Y muchos de estas expresiones en los salmos era el mismo corazón de Yeshua, ya que se cumplieron en él. Y bueno, ahí vamos a ver los salmos donde él está huyendo de David, de Absalón, y podemos entender qué estaba pasando en la vida de él. En el Salmo 3, donde él huía de su propio hijo y tuvo que abandonar la casa y salir, todos con sus familiares. Dice: oh Elohim, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Y en el verso 5 dice: yo me acosté y dormí y desperté porque Yahweh me sustentaba. Ahora fíjese que David, al tener ese amor en su corazón, él tenía paz. Y a pesar de que se le levantaban los enemigos y él corría, él dormía en paz. En paz me acostaré, así mismo dormiré, yo confío en él. Entonces esa fe con amor te va a dar paz para tú descansar y dormir y confiar. Él dice: yo me acosté y dormí y desperté porque él me sustentaba, no me tengo que preocupar de nada. En el verso 6 dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. O sea, no importan cuántos son. Él no importa que es un ejército. Ya él entendía a aquel que le daba la victoria, porque ya había peleado muchas guerras. Entonces por eso él lo decía. Salmo 6 dice el verso 7: me he consumido a fuerza de gemir.
Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Él lloró muchísimo, sufrió mucho. Por eso les digo que lloraba mucho, se quebrantaba David, un corazón que se quebranta delante del Padre. Vamos a ver lo que dice Salmo 7, del 3 al 5. Dice: Yahweh, Elohim mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo. Antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Persiga el enemigo mi alma y alcáncela. Huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Y era así. O sea, esta palabra, si conocemos la vida de David, nos vamos a dar cuenta de lo que él estaba aquí hablando. Porque él le hacía bien al que le hacía el mal. Por eso el mismo Yeshua dice que le haga bien al que te hace mal, que ame a tus enemigos. Y aquí vemos el ejemplo de David. Entonces, luego en el Salmo 13, verso 5 dice: mas yo en tu misericordia he confiado. Cuando tú puedes confiar en la misericordia de Él, no hay temor. Luego, vamos a ver lo que dice el Salmo 18, que ese luego yo lo voy a hacer en un estudio del 1 al 3. Te amo, oh Elohim, te amo. Me encanta ese salmo, o sea, te amo. Ese es uno de mis salmos favoritos y la manera en que él se expresa a Elohim. Fortaleza mía, Yahweh, roca mía y castillo mío y mi libertador. Elohim mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. O sea, ya aquí en estos 3 versos nada más habla bastante de la entrega, del amor, de la confianza que tenía David en nuestro Abba. Lo amaba: te amo, tú eres mi fortaleza, me voy a estar quieto, yo confío en ti. Es que él conocía ese amor, y ese es el amor de Yeshua en nosotros. Luego dice en el Salmo 22, verso 1, Eli, Eli, ¿por qué me has desamparado? Y recuerden que esta es una de las palabras de Yeshua. Luego dice en el verso 6, mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Entonces, de la misma manera que Yeshua fue despreciado, así fue despreciado David, y así es despreciado todo aquel que toma el camino del amor, el camino de entregarse a Él, de buscarle, de aferrarse a Él y amarlo a Él sobre todas las cosas para hacer su voluntad. En el Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, ¿viene tribulación? No importa, porque tú sabes que Él está contigo y que Él te guía. Luego, y que te unge. Le estoy solamente mencionando algunos, pero imagínense, ahora es que uno tiene que entender, decir, no, esta es mi vida, así yo quiero vivir, sin miedo, sabiendo que en Él tenemos la victoria, de que le clamamos a Él y Él tiene misericordia y nos responde. Salmo 26:1, júzgame, oh Adonai, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Yahweh sin titubear. Esa era la fe de David. No titubeaba, no vacilaba, no estaba en dos caminos. Él creía y amaba la palabra y seguía buscándolo y seguía escudriñando y lo seguía amando. No había duda, no había, ay, y esto, como hay mucha gente que se la pasan cuestionando las escrituras. No, él la amaba tanto que amaba cada cosa escrita en ella. Entonces, cuando tú amas de esa manera, el Padre te revela y te muestra y se manifiesta en ti. Entonces, no titubeaba, no vacilaba, no se iba de un lado a otro. No. Él iba ahí íntegro en ese camino. Dice Salmo 27, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Es muy fácil decir, aunque se levante guerra contra mí, yo voy a estar confiado. Pero quien escribió este salmo lo vivió en carne, esto. En verdad que lo estaban buscando para matarlo.
Y él ahí dijo, ahí estoy confiado. Entonces, las mismas pruebas que pasamos son las que nos enseñan a confiar. Cuando ponemos nuestro corazón en Él para que Él derrame su espíritu, nos llene de su palabra, confiamos, creemos, no vacilamos, estamos íntegros caminando ahí, vamos a tener una vida próspera. Por eso Él le dijo incluso al hijo, a Salomón, le dijo, mira, sé obediente para que te vaya bien en la vida, para que prospere en todo lo que tú hagas. Mira, obedece la ley. Eso era algo que Él lo tenía claro, pero hoy quieren poner en duda que si voy a guardar la ley, que si no. Si ahí la Escritura dice que lo hagas, lo hacemos. Entonces, Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Yahweh y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando tú te deleitas en obedecerle a Él, Él te va a conceder tus peticiones. Salmo 37:25, joven fui y he envejecido, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. A través de conocer la historia de David, yo vi que cuando llegaba a un lugar y no había que comer, el padre enviaba a alguien después. Nunca le faltó nada. En ningún lugar le llevaban comida, si estaba en una cueva, en un lugar fuerte, le llevaban de comer. Él experimentó la misericordia de Elohim aún cuando era perseguido por los enemigos. Aquel que confía en Él y que lo ama, cuando venga tiempo de tribulación, pasará exactamente igual, no le faltará nada. Pero el que duda no recibe. Entonces, Salmo 51, en el verso 2, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí fue cuando él pecó. Lávame, yo quiero mi relación contigo, porque cuando caemos en pecado, abogado tenemos. Entonces, ¿qué vamos? Intercedemos y obtenemos ese perdón y esa limpieza y proseguimos. Salmo 52, y esta historia que fue horrible en la vida de David. Había un edomita, Doeg, malvado, malísimo, al cual Saúl le ordenó matar a todos los sacerdotes y su familia, a los niños, simplemente porque le dieron pan, el pan de la proposición a David, y porque David pidió una espada, pero no era porque él iba detrás de Saúl para matarlo. De hecho, tuvo la oportunidad 2 veces y se lo dijo, mira, yo tuve la oportunidad, yo no te quiero hacer nada. Y sin embargo, Saúl envió a este edomita a matar montones de gente, 85 sacerdotes vestidos de efod de lino. Y después a toda la familia, a todos en una ciudad sacerdotal. Eso fue horrible lo que hizo Saúl, para que usted vea dónde puede llegar. Una persona que fue ungida por Elohim, que fue rey, pero que no quiere soltar, no quiere ajustarse a que ya el padre le quitó su posición y se la entregó a David. Y era una persecución, pero es el mismo Satanás persiguiendo al ungido de Elohim. La misma persecución a Yeshua, la misma persecución a David, la misma persecución que vemos a los judíos, la misma persecución que vemos y el odio y el rechazo a aquellos levitas, reino de sacerdote, que el Abba está levantando hoy, para que restauren al pueblo, para que sean bendecidos, porque Satanás no quiere la bendición. Entonces esa fuerza del mal pues hace que personas como este Saúl hiciera una barbaridad tan grande como esta. Y dice en el Salmo 52, se trata de eso, dice, ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Elohim es continua. O sea, la misericordia es continua, no te va a faltar. Agravios maquina tu lengua como navaja afilada, hace engaño. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Y una serie de cosas más dice ahí en ese salmo. Pero eso que pasó ahí fue increíble. Y en ese caso ahí también David se sentía culpable. Todo era por David. Y ahí lloraba David y sufría todo esto y ahí venía y escribía, pero no se apartaba de Elohim, no se apartaba, no dudaba, y no que yo soy el ungido. O sea, no, David nunca dijo eso, nunca puso en duda, él siguió amándolo en la buena y en la mala. Ese es el verdadero amor, te voy a amar en la riqueza, en la pobreza, cuando me persigan, cuando yo esté bien, yo te voy a amar como quiera. Salmo 56,
aquí es cuando lo prendieron los filisteos, que él se hizo el loco. En el verso 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Porque si lo agarraban allí, lo iban a entregar. Y él se hizo el loco para que no lo reconocieran. Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Y estas eran las palabras de Yeshua, que está en Juan 15:24-25. Si yo no hubiera hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí, dijo Yeshua, y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Y aquí le muestro esto para que vean cómo las palabras y el sentir de David era un reflejo del mismo corazón de Yeshua y es igual a nosotros. Sin causa me aborrecen. Pero Yeshua dijo, recuérdense, lo van a aborrecer. Lo van a aborrecer porque ustedes no son de este mundo, pero recuerden que a mí me aborrecieron primero. Entonces, es como que lo que pasó, pues David, pues se cumple también en Yeshua y en todo aquel que Yeshua habita en su corazón. La ley en medio de tu corazón. Si estamos en el pacto y queremos vivir una vida de entrega y de amor a Él, sufriremos persecución, desprecio. Entonces, esta es una fe de imitar el camino de la excelencia. La fe con la entrega, con el amor. Te voy a amar, no importa lo que pase. Pequé, perdóname, pero no quite tu espíritu de mí. Restáurame el gozo de la salvación. O sea, yo te necesito, no puedo vivir sin ti, te amo, tú eres mi fortaleza. Esa es la fe de David y nuestra fe. Amén. El Abba les bendiga.